Qué privilegio entonces poder saludarlos nuevamente, poder verles y poder compartir esta clase del curso de homilética bíblica. Hasta el momento ya nos hemos adentrado bastante al contenido de este curso. Hemos visto contenido que nos ha permitido entender la necesidad que existe de poder darle una importancia bien marcada a la predicación bíblica, y específicamente a las herramientas que nos da el estudio de la homilética. Y estamos aprendiendo a poder realizar bosquejos de sermones totalmente bíblicos, que se apeguen totalmente a la palabra de Dios. Y hoy vamos a meternos de lleno a poder ver la realización del sermón expositivo. Así que espero que pueda ser para nosotros hoy una clase que nos pueda servir, que podamos aprender y veremos pues la lección del sermón expositivo. La semana pasada vimos cómo se realiza un bosquejo tradicional y les decía que es necesario que recuerden esa clase porque ese va a ser ese va a ser el formato que tendremos para poder hacer los sermones que aprenderemos a realizar, ¿sí? El bosquejo del sermón tradicional. Ese mismo formato, el de título, texto bíblico, introducción y cada una de las partes que vimos. Estas semanas que tendremos para poder terminar de ver este curso, veremos los diferentes tipos de sermones que existen, pero todos de acuerdo a ese mismo bosquejo, ese mismo esqueleto del bosquejo que vimos. Entonces, hay que recordarlo, hay que tenerlo en mente, hay que tenerlo en cuenta, por favor. Hoy, entonces, veremos el sermón expositivo. Entonces, espero que todos nos edifiquemos por medio de esta clase. Y comenzamos entonces entendiendo que el bosquejo, el sermón expositivo, es el más antiguo que existe. No solamente el más antiguo, sino que es el más usado y es el más conocido. Existen diferentes métodos de la predicación bíblica. Veremos nosotros en las siguientes semanas el sermón temático, el sermón biográfico, pero el que estamos viendo hoy, el expositivo, debemos de entender que es el más antiguo, el más conocido. Incluso hay muchos que indican que en su mayoría debiéramos de utilizar este tipo de bosquejo. Hay en algunos casos que podríamos usar, por ejemplo, el temático, el biográfico. Por ejemplo, el temático es importante porque hay ocasiones que hay que hablar de un tema en específico, hay que tocarlo en la iglesia y entonces hay que utilizar el temático. Pero algunos estudiosos de la palabra de Dios creen que el que debiéramos de usar más en los mensajes de nuestra iglesia es el expositivo, ¿verdad? Algunos pueden pensar que no es tan así. Al final de todo predicador y toda predicadora debe de manejar el diseño y la forma que cree que, que le puede beneficiar más de acuerdo a lo que le inspire el Espíritu Santo, siempre y cuando sea un sermón bíblico, ¿verdad? Y hoy veremos el expositivo, la siguiente semana el temático y veremos otros más, pero todos ellos, o todos los que yo les voy a presentar a ustedes, son bíblicos, o sea, bien apegados a la palabra de Dios. Eso sí, ¿verdad? Aquellas oratorias o aquellos tiempos que utilizan los predicadores en donde no utilizan la Biblia o donde solamente utilizan el texto para poder apoyar sus propias ideas, ese tipo de sermones somos de los que no estamos hablando, sino que estamos hablando que los sermones que son bíblicos, que son apegados a la palabra, ¿verdad? Y algunos creen que el expositivo es el más apegado a la palabra, y por eso algunos lo recomiendan más que otros, ¿verdad?
el sermón expositivo, ¿verdad? Algunos pues lo recomiendan más que otros. Ese es el sermón expositivo. Para poder entender mejor, tenemos una manera de tener una definición de lo que es el sermón expositivo, ¿sí? Y qué podemos afirmar para poder entender a qué nos referimos. El sermón expositivo es el que, fundamentado en una unidad de la Biblia, presenta un aspecto del mensaje del texto, infidelidad a su forma y a su contexto. ¿Qué significa eso? Es que vamos a tomar un pasaje de la Biblia, y que puede ser, sí, un versículo, o puede ser varios versículos, un pasaje, un capítulo, o puede ser tal vez hasta un libro pequeño. Y entonces vamos a tomar ese pasaje de la Biblia y vamos a intentar ser fieles al contexto de ese pasaje y vamos a predicar basados en ese pasaje, ¿sí? El sermón expositivo, queridos hermanos y hermanas, nos ayuda a ser fieles al texto porque primero encontramos el texto y de acuerdo al texto pensamos en el tema, pensamos en el título, en la introducción, pensamos en los puntos, ¿sí? En las subdivisiones de acuerdo al texto. A diferencia del temático, primero pensamos en el tema. Por ejemplo, alguien dice, ¿qué tema puedo predicar? Voy a hablar a los hermanos de un tema relacionado al gozo. Y entonces busco textos bíblicos que apoyen el tema del gozo. En relación al expositivo es diferente. Yo elijo el pasaje y entonces todo viene relacionado a, a lo que el texto me dice, a lo que el texto me dice, ¿verdad? Y entonces por eso es que yo les decía a ustedes que algunos consideran de que el sermón expositivo es el más fiel a la Biblia, porque es el más apegado a la misma palabra de Dios, ¿verdad? Pero si los otros tipos de sermones, como el temático, biográfico, también lo apegamos a la Biblia, pues tampoco habría ninguna dificultad, ¿verdad? Siempre y cuando, repito, pues sean así, apegados a la misma palabra de Dios, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de unidad, nos estamos hablando de una porción bíblica, es lo que les decía, un pasaje, que sí, puede ser un versículo, puede ser varios versículos, puede ser un capítulo, incluso puede ser un libro de la Biblia, ¿sí? Eh, la extensión no es importante, lo que es importante es que el sermón se basa en el pasaje bíblico. Entonces, lo más importante es que esa porción bíblica eh, nos dé a nosotros eh, las pautas para poder formar nuestro bosquejo, ¿sí? Y tenga coherencia, ¿sí? Porque, un ejemplo, si yo quiero hacer un sermón expositivo y entonces yo voy a tomar un pasaje de la Biblia, tengo que respetar el pasaje, tengo que entender el contexto y de acuerdo a ese mismo contexto, yo voy a intentar predicar. No voy a tomar un pasaje, pero entonces voy a tratar la manera de meter mis ideas ahí para poder apoyar algo que no dice. Definitivamente tiene que tener total coherencia, ¿sí? Eh, los textos bíblicos son, sí, muy ricos y tienen mucho significado, pero tenemos que respetar el significado que el autor original, que el escritor de la Biblia nos dio. Tenemos que tener cuidado de utilizarlo para poder poner nuestras ideas que tal vez no son las originales. Cada texto bíblico sugiere varias implicaciones teológicas y un sermón expositivo debe presentar solo uno de los muchos mensajes que existen, ¿verdad? Porque cada texto
nos puede significar varias cosas, seguramente que sí, ¿verdad? Pero tenemos que tener nosotros pues, sumamente cuidado de poder basarnos específicamente eh, en lo que dice el versículo, definitivamente, ¿verdad? Cuando hablamos de que debemos de ser fieles al contexto, nos referimos a la calidad del estudio de la Biblia, ¿sí? A la calidad que está ahí. Eh, es importante entender también, definitivamente, el contexto histórico para poder interpretarlo. Ya les he dicho en anteriores ocasiones que definitivamente antes de preparar el texto que vamos a predicar, debemos de hacerle una correcta interpretación. Aunque el curso se basó específicamente en homilética y no en hermenéutica, o sea, no en interpretación bíblica, nuestro programa presenta un curso de hermenéutica, de interpretación bíblica. Hace un par de meses compartimos uno, pues seguramente el siguiente año compartiremos otro más, y quien no conozca las reglas de la interpretación es importante que en un momento lo conozca. Pero hubo en este curso de homilética, hace unas 3 clases compartimos algunas reglas de interpretación, aunque sencillas, sin embargo, bien le pueden servir a aquel que no conoce todas las reglas de la hermenéutica como tal. Y es que el pasaje que se va a predicar hay que interpretarlo correctamente para conocer lo que realmente nos está diciendo. Si nuestro estudio no le presta atención a estos elementos, podemos cometer el error de interpretar un texto que tal vez no está diciendo lo que quiere decir, y entonces podemos cometer algunos errores en darle a cierto texto una interpretación incorrecta, una interpretación que no es la fiel, que es lo que no quiso decir el autor en su momento, y entonces por eso debemos nosotros de poder realizarle correctamente ciertas reglas de interpretación para que entonces no dañemos lo que ahí nos indica, ¿verdad? Definitivamente así tiene que ser. Eh, hablemos de la función. Hablemos de la función. El sermón expositivo permite que el mensaje impacte a la audiencia y que sea bien bíblico, porque el sermón expositivo nos ayuda a basarnos totalmente en el mismo texto. Se ha dicho que la función del sermón expositivo es manifestar o es declarar el mensaje de Dios. Al final voy a dar un pequeño ejemplo de este sermón expositivo. Este tipo de sermón busca exponer el mensaje y la carga teológica del texto, ¿sí? Entonces, la función del sermón es hacer que la audiencia experimente toda la plenitud de lo que realmente dice el texto. O sea, la función del sermón expositivo nos permite a nosotros introducirnos, sumergirnos en todo lo que realmente dice el texto bíblico. El propósito del sermón expositivo es que la audiencia experimente la realidad, intentar entender la realidad que el escritor quiso dar en su momento, la potencia del mensaje bíblico como tal. Eh, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes de la curación del leproso en Marcos capítulo 10, versículo 40 al 45? Este texto tiene la forma de una historia de milagro, ¿sí? Por lo sucedido. La función de las historias de milagro son dobles, resaltan el poder de Jesús y muestran la misericordia de Dios. La función de un sermón, de esos textos, es que la audiencia experimente el poder y como la misericordia divina, si nos haga entender realmente lo que está queriendo decir. Eh, hay personas para quienes sus habilidades le facilitan crear sermones donde los oyentes experimentan el mensaje del texto. A otros se les hace más difícil predicar con efectividad, pero es posible, es posible lograr un efecto utilizando algunas imágenes, ilustraciones claras y directas en la comunicación del Evangelio. Si nos dedicamos a la exposición del mensaje, a la realidad y al poder del Evangelio, pues entonces vamos a traer o vamos a contextualizarla correctamente y a traerla al mensaje que queremos en nuestro momento, en nuestro tiempo, ¿verdad? Efectivamente, acá. Eh, hay
diversas variantes, ¿verdad? O sea, hay diferentes formas dentro del mismo sermón expositivo. La homilética tradicional ha hecho una distinción entre el sermón textual y el expositivo. Y es que el sermón textual prácticamente es lo mismo que el expositivo, solamente que le hacen llamar al textual cuando se basa solamente en un versículo y el expositivo en un conjunto de versículos. ¿Sí? Al final de todo, nosotros creemos que es el mismo. El expositivo es el mismo y aquí nosotros lo presentamos como uno solo. El textual y el expositivo lo presentamos como uno solo, ¿verdad? La homilética actual reconoce que esta división del textual expositivo es artificial, porque al final de todo viene a ser lo mismo. Ambos sermones tienen el mismo propósito, presentar el mensaje del texto bíblico para hoy. Podemos decir entonces que todo sermón que presenta el mensaje es expositivo. Y podemos señalar que el sermón expositivo puede adoptar diferentes formas, ¿verdad? Sermones sobre un versículo, sobre un pasaje, sobre una sección o sobre un libro entero, como lo decía anteriormente. Al fin de todo, este se vuelve un sermón expositivo, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. El sermón sobre un versículo. Hay versículos bíblicos muy ricos en su contenido y que pueden utilizarse por sí solos como base para un sermón. En esos casos, el sermón estudiará en detalle la forma literaria y los conceptos claves del texto. Por ejemplo, sería posible hacer un sermón expositivo sobre Romanos 5.1. En Romanos 5.1, ¿verdad? Tomando en cuenta la estructura y el contenido del versículo. Leamos Romanos 5.1 para tener eh, eh, la atención correcta de lo que vamos a leer. Vamos a ver ahorita un ejemplo de un sermón expositivo de solamente un versículo, o como alguien podría llamar, un sermón textual. Y lo vamos a hacer siguiendo el ejemplo de Romanos capítulo 5, versículo 1. El versículo dice lo siguiente: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entre aquellas reglas que les compartí de algunas reglas de interpretación sencillas, pues uno de los consejos fue leer los textos que vamos a leer en varias versiones, porque nos pueden dar un entendimiento un poquito más directo, ¿verdad? Lo voy a leer ahora en la nueva versión, en la NTV, en la nueva traducción viviente. Romanos 5.1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a los que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Bueno, pues según el bosquejo tradicional que hemos aprendido, tomamos el texto, habla de justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, bien pudiéramos pensar qué tema le puedo poner a este sermón expositivo de un versículo. Bien podríamos pensar en el mismo título que la Reina Valera le da, resultados de la justificación, ¿verdad? Entonces pensamos, resultados de la justificación, está bonito, sabiendo el tema, teniendo en cuenta, basados en el texto, ¿verdad? Pensamos si le ponemos un, un título, ¿verdad? Y pensamos, cuando hablamos de los resultados de la justificación, estamos hablando de la salvación. Entonces pongámosle un título que nos pueda ayudar y podríamos decir, eh, buscando la salvación. Solo se me ocurrió ahorita. Solo se me ocurrió. No sé qué tan bonito puede hacer, porque se me ocurrió. Entonces, buscando la salvación, digamos, ¿verdad? Y entonces le pongo una introducción. Una introducción a mi bosquejo. De pronto puede ser algún testimonio. Un testimonio. Yo podría contar por ahí cómo se dio. Cómo se dio que yo regresé a Cristo, que joven me había descarriado de Dios y a cierta edad volví, y cómo fue que me encontré con Dios y cómo me siento ahora, y puede ser que cuente esa introducción. Y entonces, solamente el versículo me ayuda a darle 3 puntos principales. El número 1
sería la condición necesaria para la salvación. Entonces yo le digo a los hermanos, de acuerdo a lo que estamos hablando, los resultados de la justificación, buscando ser salvos. Hay una condición, hermanos, necesaria para la salvación. Ese versículo nos dice, en el versículo 1, justificados pues por la fe. Y entonces, después de mi punto principal, vengo y les hablo de que no hay salvación si no hay fe. Y ahí pueden venir mis subdivisiones. Una de ellas puede ser aquel que no tiene fe, que no cree en Jesús, no va a ser salvo, no va a encontrar la justificación. Lo primero que tengo que hacer es creer en el Señor Jesucristo, que Él es mi Salvador. Por eso, el punto 1 es la condición necesaria para la salvación. De acuerdo a la primera parte del versículo. Tenga ahí Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Después de haberles expuesto el primer punto, el segundo punto es el resultado de la salvación. ¿De dónde lo saco? De la parte media del versículo. Tenemos paz para con Dios. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, después de habernos encontrado con Cristo, haber aceptado al Señor Jesús y entonces ser salvos, hay un resultado para nuestras vidas, hermanos. Y es que comenzamos a tener paz para con Dios. La enemistad que el pecado nos trajo, nos ha venido a poder tener paz con Él y nos hemos reconciliado con el Señor. Y entre las subdivisiones a este punto podemos ponerle como cosas como la paz que Cristo nos da es diferente a la que el mundo da, y la paz que Dios nos da es muy diferente a la que las cosas materiales puedan darnos y cosas como esas. Y llego entonces al tercer punto, el agente de la salvación. Según la parte final del versículo 1, es nuestro Señor Jesucristo. Y es que al final, aunque escuchemos a muy buenos predicadores, aunque escuchemos a muy buenos oradores, el único que nos puede dar salvación es Jesucristo. Jesucristo. Él es el único que puede darnos salvación a cada uno de nosotros. Y entonces termino con una conclusión. Puede ser que mi conclusión yo pueda venir y pueda decirle a aquellos hermanos, si hay alguien aquí que todavía no ha manifestado su fe al Señor Jesucristo para obtener la salvación, de pronto aquí no vive en paz con Dios aún y no ha venido Jesucristo a su vida. Hoy puede ser el tiempo y tal vez en la conclusión pueda hacer un llamado para que algunos vengan a Cristo. Este es el ejemplo de un sermón expositivo de solamente un versículo, ¿verdad? Y entonces ahora vengo con el segundo, el sermón sobre un pasaje bíblico, o sea, sobre un conjunto de varios versículos. Este es el tipo de sermón más usado, más conocido, ¿verdad? Este busca presentar un aspecto del mensaje intentando ser totalmente fiel a su contexto. Un ejemplo, Lucas capítulo 5, específicamente de los versículos 1 al 11. Lucas capítulo 5 en sus versículos 1 al 11. Es el que es conocido como la pesca milagrosa. Incluso la Reina Valera lo tiene así, como la pesca milagrosa. Y es que uno de los muchos asuntos o temas que levanta el texto es el discipulado. Este capítulo bien nos puede dar un tema específico que es sobre la importancia del discipulado cristiano. El texto nos deja ver claramente que ser llamado al discipulado es equivalente a pescar seres humanos, o sea, a evangelizar. Este aspecto del texto podría ser usado como un tema principal para un sermón, sin negar que el texto trata asuntos que podrían ser utilizados para otros también, definitivamente. Pero bien podemos utilizarlo para eso, en el discipulado cristiano, y lo podemos utilizar como algo que motive a algunos a poder evangelizar a algunos más. Y bien pudiéramos nosotros dividir ahí todo ese capítulo en varias partes para poder armar un sermón expositivo. Tenemos el tercero, que es sobre una sección de un libro. Y es que este sermón expositivo presenta
la sección de un libro de la Biblia completo. Este tipo de sermón proporciona mensajes más profundos, más benéficos para los oyentes, como que profundiza más. Podríamos tomar, por ejemplo, los capítulos de Marcos 8, del versículo 22 al 10:52. No es que vayamos a leer todos los versículos, porque imagínense, leer casi 3 capítulos, pues puede ser, puede ocuparnos mucho tiempo, pero sí puede poder darnos a nosotros podemos darles a ellos un entendimiento de lo que estaremos nosotros exponiendo. Y podríamos nosotros, pues, poder hablar un poquito sobre lo que habla acá. Y aquí podríamos hablar en este sermón sobre una sección sobre el anuncio que hace Cristo de su muerte en la cruz, el anuncio sobre la pasión. Y entonces podríamos dividirlo bien. Por ejemplo, aquí hay algunas formas de división. Pues ya saben, hay que ponerle un título, hay que ponerle una introducción, y entonces lo dividimos así. El primer punto es la curación del ciego. Está en el 22 al 29. Se darán cuenta ustedes despuesito de la importancia de poner la curación del ciego. ¿Ok? El segundo punto, el primer anuncio que él hace a sus discípulos sobre el acontecimiento que tendrá de la crucifixión. Entre el capítulo 8 del versículo 27 al 31, el anuncio que da. Entre los versículos 32 al 33, ellos no entienden lo que les está diciendo. Ya saben ustedes que ellos tenían un concepto distinto. Ellos creían que el Mesías le iba a venir a dar una victoria política, una victoria revolucionaria. Y entonces cuando el Señor Jesús les dice que como Mesías es lo que iba a venir a morir en la cruz, se quedaron perplejos, no entendieron. Y la tercera subdivisión, pues, hay una enseñanza sobre el discipulado ahí, del versículo 34 al 9:29. Ahí vamos con el tercer punto, el segundo anuncio de la pasión, del versículo 9 al 31, podemos poner la primera subdivisión, el anuncio, del 9:32 al 37, el malentendido, ¿verdad?, que ellos tienen, y del 9:38 al 10:31, la enseñanza. Y llegamos al cuarto punto, el tercer anuncio de la pasión. Del 10:32 al 34 tenemos la primera subdivisión, que es el anuncio. Del 10:35 al 40, nuevamente el malentendido, ¿sí? Así como estaba en el primer anuncio, en el segundo anuncio, en el tercer anuncio, siempre hay un malentendido. Y del 10:41 al 45, otra enseñanza. Así como en el primer anuncio hubo enseñanza sobre el discipulado, en el segundo también hay una enseñanza sobre el discipulado, y en el tercero también una enseñanza sobre el discipulado. Mire qué tremendo predicación podríamos estar armando. Y terminamos con el punto 5, con otra curación de ciego. Comenzamos con una curación del ciego en Bethsaida y terminamos con una curación de otro ciego, de Bartimeo. Y entonces podemos terminar con una conclusión. El que este grupo de versículos, y específicamente lo de los anuncios, comience con la curación de un ciego y termine, no es una coincidencia. Podemos utilizar esta explicación en la conclusión, ¿verdad? Y es que así como habían ciegos físicos, también los mismos discípulos estaban cegados espiritualmente, pensando, entendiendo que el trabajo del Mesías de Cristo iba a ser algo político y es una revolución que los levantara a ellos y vencieran a los romanos, ¿verdad? Pero Dios les abrió sus ojos espirituales para que entendieran la labor real de nuestro Maestro, de Cristo, ¿verdad? Realmente lo que iba a hacer. En la actualidad puede pasar lo mismo. Hay muchos ciegos espirituales que están buscando de Jesucristo, pero por asuntos que no son meramente los reales, sino que por asuntos egoístas. Es necesario que abran sus ojos y que entiendan qué Cristo quiere realmente de ellos. Esta puede ser la conclusión. Y aquí tenemos un sermón expositivo, entonces, de una sección del libro. Espero que haya sido entendido para todos, ¿verdad? Entonces, podemos darnos cuenta
que en los anuncios de la pasión, tanto al principio como al final, aparecen las personas ciegas, y es que Jesucristo 2 veces tiene que tocar para sanarlos. El primer toque le permite ver sombras borrosas. Eh, a Bartimeo recibe el don de la visión instantáneamente, se convierte en discípulo de Cristo. Y todo eso nos indica la situación de los discípulos. Ellos eran como el ciego de Bethsaida, veían en forma imperfecta lo que les decía. Eso explica por qué hay tantos malentendidos de los discípulos. Y lo mismo puede pasar ahora. Hay muchos ciegos espiritualmente que no han entendido correctamente lo que Cristo quiere de sus vidas. Tremendo bosquejo, ¿verdad? Este es entonces el sermón sobre una sección de un libro, utilizando 3 capítulos. Por eso es que algunos creen entonces de que los sermones expositivos son los que debieran ser más usados, porque nos dejan utilizar la Biblia como tal. ¿Ya vieron aquí? Aquí yo les doy un ejemplo, pero aquí ya hubo interpretación, ya hubo estudio del contexto de lo que realmente quería decir ese pasaje. Entonces estamos profundizando realmente en lo que quiere decir el texto bíblico como tal. Al final, pues, el sermón sobre todo un libro de la Biblia. El sermón expositivo sobre todo un libro de la Biblia es sin duda el más abarcador de todos. Este tipo de sermón trata de resumir el mensaje de algunos de los textos bíblicos. Hay un ejemplo, la primera epístola del apóstol Pedro. En tiempos recientes, algunos investigadores han descubierto la importancia que tiene el concepto de casa en esta epístola. Hay diferentes conceptos. Si alguien ha leído la primera epístola de Pedro, algunos piensan que casa era una casa como tal, una casa. Algunos creen que se está refiriendo a la iglesia. Algunos creen que se está refiriendo a Israel. Hay muchos conceptos. Muchos han llegado a la conclusión que el mensaje central de esta epístola es que la comunidad cristiana es la casa de aquel que no tiene casa, que la comunidad cristiana debe ser la casa de las personas marginadas. Un sermón sobre esta epístola nos presenta a la iglesia como la comunidad. Creemos que al final el mejor, la mejor interpretación es así. Cuando habla de casa, está hablando de la iglesia como casa de todos y que puedan venir a ser parte de esa casa. Pero podríamos hacer también de todo libro un sermón expositivo como tal. Para un sermón expositivo puede organizarse de algunas maneras distintas. Por ejemplo, puede seguir la estructura del texto. El texto nos sirve de guía a la hora de diseñar algunos sermones. Podemos diseñar sermones que tomen el texto en el orden de las ideas, la forma, la estructura. Podemos predicar el texto versículo por versículo o podemos seguir divisiones de argumentos, ¿verdad? Como lo presentamos anteriormente. También existe el conocido como la triple apelación. Esta es una forma clásica. Presenta el tema por medio de 3 puntos. ¿Sí? 3 puntos. Y a cada punto puede dársele una división como tal. Una división como tal. Hay un ejemplo, hay un sermón para terminar. Quiero darles un último ejemplo. Si puede usar su Biblia, le invito a que la abra. Había encontrado ahí por medio de la web de un pastor que hace sermones expositivos muy bonitos. Encontré un sermón bien interesante que bien pudiéramos ayudarnos a entender algo para que sigamos entendiendo la forma de hacer un sermón expositivo. Y este sermón está hecho del Salmo 72. Si puede ir conmigo, vamos al Salmo 72 y ahí me ayuda usted a entenderlo de mejor manera. El Salmo 72. Bueno, para poder hacer este sermón expositivo, usaríamos el Salmo 72. Vamos a leer el versículo 1 al 11. Dice así: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerán sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna.
Dominará de mar a mar y desde el río hasta el comienzo de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas estarán presentes. Los reyes del Sabá y de Sabá ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Para entender correctamente este texto y así predicarlo de mejor manera, lo primero que deberíamos de hacer es tratar de entender el contexto correcto de este pasaje, ¿verdad? Y encontramos que este Salmos es uno de los últimos que se le atribuye a David. Se cree, algunos creen que este Salmos lo utilizó David el día en que su hijo Salomón iba a ser nombrado como rey, iba a gobernar la nación de Israel. Y todos esperaban de él algo muy lindo, de mucha bendición. Esperaban que gobernara con justicia, con sabiduría, con paz. Entendiendo el contexto de este capítulo, entonces ahora pudiéramos pensar y decir, ¿qué tema podríamos tratar? Y pudiéramos hablar del gobierno de Dios, del gobierno de Dios. El hermano al que le vi en la web este mensaje, le puso como título, Si Dios fuera presidente. Mire qué interesante. Ese fue el título, Si Dios fuera presidente. El texto es Salmos 72, 1:11, y la introducción que tiene habla de eso, habla de la explicación en el que el Salmo se utilizó cuando Salomón estaba a punto de comenzar su gobierno para Israel y todos tenían muy buenas expectativas. Todos esperaban que Salomón les diera al pueblo de Israel un gobierno de justicia, de sabiduría y de paz, ¿verdad? Y de paz. Y hasta en la introducción podríamos nosotros también mencionar lo que sucede en nuestros países latinos. Tristemente, los gobiernos que nos han tocado a la mayor parte de países no han sido gobiernos de justicia, no han sido gobiernos de paz, de sabiduría. Han sido gobiernos que solo les han ayudado a encontrar beneficio propio a los gobernantes, pero que Dios es totalmente distinto, diferente. Y el gobierno de Dios es totalmente distinto al gobierno de un ser humano. Quien hizo este sermón le ha puesto 4 puntos principales, dividiendo correctamente los primeros versículos, porque el sermón expositivo trata de ir dividiendo los mismos versículos, ¿verdad? Al final de todo, de eso es que trata el sermón expositivo, ¿verdad? De ir dividiendo los versículos como tal. Y entonces, el versículo 2 nos dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. El primer punto que se le pondría a este bosquejo expositivo será que si Dios fuera presidente, Él tuviera un gobierno justo que imparte justicia. Y es que el versículo 2 dice eso, dice que Él juzgará a su pueblo con justicia y a sus afligidos con juicio. De acuerdo a este primer punto, entonces, que sería un gobierno justo que imparte justicia, hablaríamos entonces que la justicia significa darle a cada quien lo que le corresponde, lo que merece, ¿sí? Los gobiernos humanos han fallado en eso, han quebrantado la ley, porque han buscado justicia propia, beneficio propio, pero no han podido darle a cada quien lo que realmente merece. Sin embargo, Dios sí busca a cada quien darle lo que merece, la justicia. Recordar que el término de justicia para mí es diferente para Dios. Dios busca, la justicia debe ser de acuerdo a lo que Dios ve, de acuerdo a lo que Dios piensa, de acuerdo a lo que al gobierno de Dios, definitivamente. El segundo punto podría ser de acuerdo al versículo 3, que dice, los montes llevarán paz al pueblo y los collados de justicia. Entonces, el segundo punto le podríamos poner como nombre, que sería un gobierno lleno de paz. Y es que al no haber justicia, no hay paz.
Cuando hay una verdadera justicia, entonces hay verdaderamente paz. Y entonces expondríamos al pueblo que si nosotros dejamos que Dios gobierne nuestras vidas, viviremos la verdadera paz que Él nos puede dar. Aunque el gobierno humano no infunda paz, Cristo sí lo puede hacer de manera espiritual en el corazón de todos aquellos que le acepten. Y entonces el punto número tres sería que sería un gobierno que libera a los oprimidos. El versículo 4 dice, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Ahí sacaríamos el tercer punto, que sería un gobierno que libera a los oprimidos. Y es que pareciera que los gobiernos humanos se olvidan del necesitado, se olvidan del oprimido, se olvidan del pobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ellos. Dios los tiene en memoria. Y entonces llegaríamos al punto 4, sacado del versículo 5. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. El punto 4 sería que el gobierno de Dios es un gobierno que no tiene fin. Porque los que vienen a Él y los que le creen tendrán vida eterna, ¿verdad? No dura un periodo de 4 años, de 5 años, sino que dura hasta la eternidad. Y en la conclusión, entonces, hablaríamos entonces de que todos tenemos la necesidad de poder dejar que Dios gobierne nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Aceptando a Cristo como nuestro Salvador, y que si alguien aún no lo ha hecho, lo puede hacer libremente. Ahí les he dejado entonces otro ejemplo de un bonito sermón expositivo que encontré por ahí y que bien nos puede ayudar a nosotros. Y entonces llegamos a la conclusión. El sermón expositivo es y seguirá siendo el recurso principal para predicar el Evangelio. Es importante que quien predica llegue a manejar ese tipo de sermón de forma efectiva. Conozca bien el texto, conozca bien el contexto de lo que va a exponer, para que lo que exponga pueda ser de bendición para todos, ¿verdad? Llegando entonces a la finalización del contenido de esta clase, agradezco muchísimo a todas las personas que han estado viendo la clase el día de hoy. Dios les bendiga mucho.